sabemos cuándo el destino puede cruzarse en nuestro camino. Asun se encontró con el suyo hace 5 años en Croacia, Kutina. Y aunque echa de menos Fuentes de Ebro y la distancia se hace dura, la música siempre ayuda. ¡Hola, Asun! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué es esto? ¡Maca Macarena! ¡Macarena! Este es mi grupo de baile, con el que yo bailo. ¿Pero qué caña tiene tu profesor? profesor? Sí, has visto, ¿no? Los profesores son brasileños, son misioneros, vienen a través de la Iglesia Evangélica de Brasil, son todos bailadores profesionales y enseñan a los niños, a los adultos y a nosotros también. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Este es tu grupo de amigas, ¿no? Son mi grupo de baile, pero puedo decir que son mis amigas, porque gracias a ellas he encontrado lo que yo me hacía falta en Kutina. Me han aceptado como una más en la familia. Qué bien. Y les quiero un montón. We need this energy, this emotional girl. Okay. Did she teach you some Spanish word? Yes. Sangría, sangría, sangría. Paella. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida. It's a pleasure to meet you. Aragoneses por el mundo. ¿Y qué te enamoró del país? Pues ¿tú qué crees? A mí me gustó todo, pero ¿por qué razón voy a estar aquí? ¿Qué creéis? La razón más antigua del mundo. El amor. Pues mira, yo estaba en un viaje de trabajo porque trabajaba en ese caso iba de guía acompañante de un grupo y ¿sabéis quién era mi conductor, no? Mi actual marido. ¡Hala! Yo creo que sí, que fue el destino el que nos puso en ese viaje, en ese momento y Qué bonito. muy contenta, sí, la verdad que sí. Igual has dejado tu casa atrás, pero el acento te lo has traído. Por supuesto, o sea, el acento va conmigo a todos los sitios y es lo que yo estoy haciendo todo lo posible para que mi niña también lo tenga. Boc, Mariana. De verdad. Ella es Mariana, ¿vale? Ella es la guía de Kutina. Ahora hemos llegado a la zona donde están las antiguas casas de madera. These houses are very old. It's over 100 years old. They are only 5 because we have a big fire. El motivo del incendio que destruyó la mayoría de las casas fue el desencadenante para que los habitantes de Kutina decidieran construir casas de cemento. Por ejemplo, ahí podemos ver justo en la otra calle las casas modernas que hicieron tras el incendio. Aquí estamos en finales del siglo XIX y ahí estamos totalmente en el siglo XXI. So I have the keys for our first house. Adelante. Welcome. Okay. Aquí vamos a ver una reproducción de cómo eran antes las casas dentro. Lo típico en estas casas y lo curioso, que en esta habitación vivían y dormían 6-7 personas todos juntos aquí. This little bed, 4 people. 4 people. Yeah, mother, father and children. Gracias por abrirnos las puertas de la ciudad. Los de... Morning. And now, ¿Ya estamos en tu instituto? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estáis? Pues bienvenidos al Instituto de Español. Estos son mis compañeros. Ella es Ivana. Hola. Ella es croata, pero aunque habla mucho mejor español que yo. ¿Ah, sí? Yo estudié en la universidad, viví un tiempo en España también, en Zaragoza. Encima en Zaragoza. Es verdad eso. Sí, tenemos aquí una medio maña también. ¿Qué 2 cosas te gustaron más? El centro, la catedral y el río. Ella es Clara, es de Argentina. Es la directora, una graciosa sevillana estupenda y maravillosa. Y nuestro queridísimo Sergio, que es encantador. Hola, Todos mágicos. profesores del instituto y mis compañeros. ¿Cuántos alumnos tenéis aquí? Pues en total 208 que tenemos. Niños a partir de 3 años, jubilados, universitarios, trabajadores. O sea que tenemos un montón de perfiles diferentes. ¿Es verdad que los croatas tienen mucha facilidad para los idiomas? Sí, estamos de acuerdo. Todas las amas de casa hablan un poco de español. Por lo menos entienden un poco. Porque ven muchas telenovelas. ¿Ah, sí? Si tuvierais que decir alguna palabra que habéis oído en telenovelas. Embarazada. hacer de tripas corazón. ¡Toma esa, bravo! Bueno, eso es matrícula. Yo vengo al trabajo con una sonrisa cada día, porque es que son maravillosos, ellos lo saben. Poder enseñar tu propia lengua, el contacto con los alumnos y el ver cómo ellos progresan, eso llena muchísimo. Y aprender de la suya, porque te enseña muchísimo. Lightning strikes on the sea, breaking waves. Mira, Alma, el pequeño que está ahí echadito. ¿Has visto? Esta es tu familia, ¿no, Asun? Sí, él es mi marido Dragan. Hola. Él es croata, él es de aquí de Kutina. Y este es nuestro mejor tesoro.
Ella es Elma. Yo creo que todos los aragoneses estarán dando cuenta ahora mismo de que es un calco tuyo. Todo el mundo dice, ¿no?, que es un clon mío, pero tiene mucho de su papá, creerme, tiene mucho. Y luego tiene una mezcla de carácter maño y balcánico bastante importante, ¿no? ¿De dónde nos habéis traído? Pues mira, esto es el Parque Natural del Lomsco-Pollo. Es una reserva natural, un origen desde 1990, donde aquí, como podéis ver, son los animales salvajes. Es una reserva sobre todo de aves y también hay caballos y vacas. Nosotros venimos mucho porque a Elma le encantan los animales y es una forma de disfrutar en la naturaleza y al aire libre y pasar un día perfecto en familia. Yo, como vengo de Fuentes de Ebro, en pleno desierto, y vivir aquí, a mí me parece que esto es un paraíso, un regalo de la vida, ver de todo espectacular. Es una de las vitaminas que yo tengo para aguantar. Venga, aguanta, porque claro, lo que más echa de menos es la familia, ¿no? Tengo 5 hermanos. ¿5 hermanos? 5 hermanos, bueno, somos 5 conmigo, ¿no? Yo soy la pequeña. Pero tú has dejado mucho atrás. Sí, la verdad que sí, es lo que peor llevo, porque somos una familia muy grande, muy familiar, y tengo una relación muy especial con todos, y sobre todo con mi hermana Carmina, que es con la que más, las que menos años nos llevamos y nos llevamos muy bien. ¿Les mandamos un beso a todos? ¿A quién? Dile, todos tíos, a las tías, a la Yaya Asunción, a Sergio, a la Yaiza, a María, ¿a quién más? A David, a todos, que os queremos mucho. ¡Vaya y que lista! Pronto nos vamos a ver, Elma. Radite. Bueno, esta es tu familia política, ¿no? Sí, ella es Zdenka, ella es mi suegra. Hola. Él es Nebojša, mi suegro. Encantada. Y ella es Nevenka, que es la hermana de mi suegro, su tía. ¿Cómo se dice abuelos en croata? Bueno, pues abuela se dice vaca y tía es teta, tetka. ¿Teta? Él me aprendió primero a decir yaya antes que vaca. Yaya en croata es huevos, entonces era como muy simpático tenerla que llamar como huevos todo el rato. Supongo que habrás tenido mil bromas. Sí, y aquí estamos, bueno, pues los domingos es típico reunirnos en familia. Como ya no tengo la mía, pues por lo menos disfrutar con ellos, y hacemos muchos barbacoas típicas aquí, y esta es una de ellas, se llama peca. Y esto es una forma de poner al fuego la carne, es carne de ternera dentro. Como veis, la brasa, lo que tiene peculiar, que se coloca arriba de la tapa. Cuando esté casi la carne casi acabada, es cuando ellos añaden verduras. Y con las propias brasas arriba se va, digamos, asando. ¡Anda! ¡Qué bien huele! ¡Qué hambre!, ¿no? Bueno, aquí, como puedes ver, las casas todas tienen su jardín detrás abierto. ¿Y todo esto que tenemos así alrededor? Pues es el bosque Moslavina. Kutina pues está en una de las laderas de los bosques de Moslavina Gora. Todo está, digamos, alrededor del bosque, todo en las laderas, ¿no? Esto es muy tranquilo y... Súper bonito, ¿eh? Súper bonito, y para los niños, para mí es un paraíso. De hecho, una de las razones principales por las que yo vivo en Croacia es esta, es por ella. ¿Tú tuviste una infancia parecida? Me crié en Fuentes de Ebro, es donde he vivido toda la vida, y hace, pues bueno, pues cuando yo era, hace tantos años, 30, 40 años, la vida era muy parecida a la como es aquí, ¿no? Todos los niños jugábamos en la calle, solo íbamos a casa para comer, las súper gallinas, seguro, los animales fuera, el jardín, y esto para mí no tiene precio, y es lo que yo le quiero regalar a mi niña, que disfrute una infancia como yo la tuve. Le encanta irse con su abuela, ¿eh? Tienen una conexión especial, ellos comparten su afición por el huerto y por el jardín. No os falta de nada en este campo, ¿eh? Aquí tenemos de todo. Bueno, le hemos colocado todo en la mesa, pero sí que es cierto que aquí la tradición, primero solo se coloca la sopa, se come el primer plato, aquí de entrante siempre se come sopa, y aquí tenemos mlinchi, una pasta típica croata. ¿Eres una chica de recetas? Sí, 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 siempre cocina comida casera, me ha enseñado a cocinar muchísimas cosas, y a mí me va esto de cocinar y hacer comiditas los domingos. Pero es que nosotros te hemos traído una receta de Aragón. ¿De quién es? ¿Qué es esto? Mi hermana. ¿Qué pone? No hay una mejor amiga que una hermana, y no hay una mejor hermana que tú. La distancia en el tiempo se hace difícil, pero como sé que eres feliz, lo compensa todo. Así que te mandamos un fuerte abrazo, que muy pronto te podremos dar. Te queremos mucho. La verdad es que no tengo palabras. Yo la quiero un montón, a todos mis hermanos. Creo que a mí es una relación especial. Estoy deseando, ¿no?, verlos y abrazarlos a todos y estar con ellos. Muchas gracias. Os quiero muchísimo. Que llueva la Virgen de la Cueva.
arriba los pajaritos cantan. Aquí tenemos la lluvia otra vez, ahí va con nosotros. ¿Y este paisaje, aunque lluvioso, muy bonito al que hemos llegado? Kutina está localizado en la zona central de toda la ruta del vino y todo lo que son alrededores son gente que tienen viñedos de forma particular. A mí esto me recuerda mucho, sobre todo toda la zona de Cariñena, toda la zona de viñedos, y yo recuerdo pues, cuando era joven mis tíos tenían una caseta de viñedo. ¿Ah, sí? Y esto me recuerda de cuando esa infancia que ibas a pasar los fines de semana allí a comer. Yo creo que voy buscando similitud a todo para lo que añoro complementarlo con estas cosas. ¿Qué es todo este jaleo? ¡Ellas son mis amigas! Bueno, como puedes ver, ellas van vestidas con el traje típico croata, y aquí tenemos a nuestra amiga Melita, que va con su traje medio ¡Hola! flamenca en honor a España. ¡Ole! ¿Y a dónde nos vamos con todas estas pilas cargadas? Sí, esto es un lugar donde tienen unas bodegas y donde ellos hacen su propio vino, y vamos a probar un poquito de vino croata. Aquí tiene mucha tradición, la gente suele beber siempre vino, es una región en la que hay muchísima cultura de vino. This winery here was made 2008. What I want to say that we are the first producers of sparkling wine here in our region. People can definitely live today from making wines and selling wines. That was not the case 20 years ago. Y lo mejor que es todo gente autóctona y se queda, digamos, el negocio en la zona, que es lo más importante para hacer crecer y que la gente conozca esta zona y sea famosa tanto en Croacia como en el mundo. Mira, aprovechando el momento que tienen que terminarse de hacer los pescados, como veis, mis amigas no se suelen vestir así los domingos, ¿no? Ni salen de casa, entonces ellas van con el traje tradicional y nos van a hacer una demostración del baile folclórico. ¿Cómo se llama el baile? Dermesh. Ok. ¿Esto Bueno. no es nuestra jota? Pero es el baile tradicional de Croacia. Una gran diferencia es que ellos siempre lo bailan en grupo, nunca solos. ¿Y por qué llevan diferentes sombreros? Ellas dos que llevan la cinta más larga detrás, que llevan como una corona, eso significa que están solteras. Ariana, que es la que está a la derecha, ¿Sí? que es más uno que es diferente, es la mujer que está casada. ¡Asun! ¡Te tienes que unir a esto! Venga, ¿me dejáis? ¡Moguya! ¡Aire! ¡Cacotoye! Los gritos también son típicos. También, todo va en conjunto. Yo creo que es el momento ideal para despedirnos de un día perfecto. Muchísimas gracias a todas, a vosotros, a todas ellas, y mando un beso enorme a mi familia, a todas mis amigas que me ven de España, y nos vemos pronto. ¡Adiós!